Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales, porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es, de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que sostiene realmente el mundo digital en el que vivimos? No me refiero a las aplicaciones que usamos todos los días ni a las pantallas que tenemos frente a nosotros casi todo el tiempo, sino aquello que está debajo, en silencio, haciendo posible que todo funcione. Porque detrás de la inteligencia artificial, de Internet y de los sistemas financieros globales, de los satélites incluso, de la vigilancia digital y hasta de los conflictos armados contemporáneos, hay algo muy pequeño, casi invisible, pero absolutamente decisivo: los chips. Hoy más que nunca, los semiconductores se han convertido en el recurso estratégico central del siglo XXI. Y cuando la historia nos muestra que un recurso se vuelve indispensable para la economía, la seguridad y sobre todo para el poder, también nos enseña algo más. Ese recurso deja de ser neutral y pasa a ser un objeto de disputa, prácticamente un objeto que propicia guerras. Soy José Gavino Castillo Flores y esto es de Historia, Ciencias Sociales y algo más. En este episodio, titulado La guerra de los chips, inteligencia artificial, poder y geopolítica en el siglo XXI, queremos detenernos a pensar por qué los semiconductores están hoy en el centro de una lucha global que involucra estados, corporaciones, empresas, ejércitos y modelos de desarrollo. Pero también queremos preguntarnos qué significa todo esto para nuestras vidas cotidianas y para el futuro que se está construyendo frente a nosotros. Hablamos mucho de inteligencia artificial. La llevamos como una promesa, como una amenaza y hasta como una curiosidad tecnológica, si ustedes quieren. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en algo fundamental. La inteligencia artificial no existe sin una base material concreta. No hay algoritmos flotando en el aire, no hay modelos entrenándose solos. Todo depende de infraestructuras físicas altamente sofisticadas, costosas y concentradas en muy pocos lugares del mundo. Y aquí es donde la historia y las ciencias sociales se vuelven indispensables para pensar este tema, porque ya hemos visto este fenómeno antes: el control del oro, de las rutas comerciales, del carbón, del petróleo o del uranio. Nunca fue solo una cuestión técnica, para nada. Siempre estuvo ligado al poder, a la desigualdad y a la capacidad de unos actores para imponer condiciones sobre otros. Los chips ocupan hoy ese mismo lugar estructural. Este episodio parte de una idea central, la llamada guerra de los chips. Esto no es una metáfora exagerada, es una forma concreta de describir una disputa geopolítica real que se lleva a cabo hoy en día y en la que se juega quién controla la tecnología más crítica de nuestro tiempo, y con ello quién tiene también ventaja económica, militar y política en el mundo contemporáneo. A lo largo de este programa vamos a recorrer con espíritu crítico cómo los semiconductores se han convertido en una nueva arma geopolítica, por qué la inteligencia artificial ha intensificado esta disputa y qué papel juegan actores claves como Estados Unidos, China, Taiwán y grandes empresas tecnológicas. Pero sobre todo vamos a preguntarnos qué nos dice todo esto sobre el tipo de mundo que estamos construyendo. Porque pensar los chips no es pensar solo en tecnología, es pensar en poder. Y pensar en poder es inevitablemente pensar en historia, en sociedad y en las decisiones que no siempre vemos, pero que determinan nuestro presente y nuestro futuro. Para entender por qué hoy hablamos de una guerra de los chips, conviene dar un paso atrás y mirar la historia con una perspectiva larga. Las ciencias sociales insisten en algo fundamental. Los grandes cambios tecnológicos nunca aparecieron aislados. Siempre han estado ligados a transformaciones económicas, políticas y sociales más amplias.
Y sobre todo siempre giran en torno a recursos estratégicos. Si revisamos el siglo XIX, vemos cómo el carbón y el acero fueron la base material de la industrialización y del poder imperial. En el siglo XX, el petróleo reorganizó el mapa del mundo, definió guerras, alianzas y dictaduras y marcó la relación entre desarrollo y dependencia. Más adelante, la energía nuclear se convirtió en símbolo de supremacía tecnológica y amenaza existencial. En cada caso, el patrón se ha repetido. Cuando un recurso se vuelve indispensable para el funcionamiento del sistema económico, político, su control se transforma en una cuestión política central. Hoy, en el siglo XXI, ese lugar lo ocupan los semiconductores. No porque sean nuevos, sino porque se han vuelto absolutamente imprescindibles para casi todo. Desde la producción industrial hasta la defensa militar, desde las finanzas globales hasta la inteligencia artificial, todo depende de chips cada vez más complejos y especializados. Y aquí aparece una primera idea clave que la historia nos ayuda a entender. La importancia de un recurso no depende solo de su existencia, sino de su escasez, de su complejidad y de quién puede producirlo. La investigación de Anastasia Maxokava sobre los semiconductores como nueva arma geopolítica plantea justamente este punto. Durante décadas, la industria de los chips funcionó bajo una lógica principalmente comercial. Empresas privadas, cadenas globales de suministro y una idea de eficiencia basada en la deslocalización. Sin embargo, a partir de las últimas crisis, especialmente después de 2020, los estados comenzaron a mirar esa industria con otros ojos. Los chips dejaron de ser solo mercancías y pasaron a ser infraestructura crítica. Aquí la historia vuelve a ser útil. Cada vez que un estado descubre que su seguridad depende de algo que no controla, intenta recuperar ese control. Eso ocurrió con el petróleo en el siglo XX y ocurre hoy con los semiconductores. Lo que estamos viendo no es una anomalía, sino una reacción histórica bastante conocida. Otro elemento central es la concentración. A diferencia de otros recursos, los chips más avanzados solo pueden fabricarse en muy pocos lugares del mundo. La capacidad de producirlos no está distribuida de manera equitativa. Esto genera cuellos de botella estratégicos. Quien controla esos puntos controla mucho más que una fábrica. Controla el ritmo del desarrollo tecnológico global. Desde las ciencias sociales esto se puede leer como una nueva forma de dependencia estructural. Países enteros pueden tener talento, universidades y mercados, pero si no tienen acceso a los chips más avanzados, quedan fuera de la carrera tecnológica. Esta desigualdad no es accidental, todos lo podemos imaginar, es parte del funcionamiento del sistema. La historia económica nos ha enseñado que las dependencias tecnológicas suelen traducirse en dependencias políticas. No es casual que hoy veamos políticas industriales agresivas, subsidios masivos y restricciones a la exportación. No se trata solo de proteger empleos, se trata de proteger posiciones de poder. Yo sumaría aquí que tampoco es extraño por eso ver a los grandes gobiernos de naciones importantes a nivel global aliarse precisamente con las empresas tecnológicas más importantes. Este proceso también cuestiona una idea muy extendida en las últimas décadas, la idea de que la globalización había superado las lógicas de competencia entre estados. La guerra de los chips demuestra lo contrario. La independencia no eliminó el conflicto, lo transformó. Ahora el conflicto pasa por el control de nodos estratégicos dentro de cadenas globales altamente complejas. Mirar este fenómeno desde la historia nos permite evitar dos errores comunes. El primero, pensar que todo esto es completamente nuevo, y no lo es. Segundo, creer que se trata solo de tecnología. Tampoco es eso. Estamos frente a una disputa por el poder, por la capacidad de decidir el rumbo del desarrollo y por la posibilidad de imponer condiciones en el sistema internacional actual. En este sentido, los chips no son solo objetos técnicos, son artefactos políticos, y entender eso es el primer paso para comprender
por qué la inteligencia artificial, lejos de ser un asunto neutral y puramente científico, se ha convertido en uno de los campos de batalla más importantes del siglo XXI. Y de hecho es lo que va a marcar este siglo. Hablando precisamente de inteligencia artificial y de materialidad del poder, de ese vínculo entre ambos temas, hay que decir que en los últimos años se habla de inteligencia artificial casi como si fuera una entidad autónoma, una fuerza abstracta que avanza por sí sola y que de alguna manera flota por encima de la realidad material. Se nos presenta incluso como algo inevitable, casi natural, como si los algoritmos simplemente aparecieran y se impusieran en el mundo. Sin embargo, una mirada histórica y social nos obliga a hacer una pausa, porque la inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, no existe sin una base material concreta, profundamente localizada y desigualmente distribuida. Sobre todo eso, no cabe duda. Aquí es donde los semiconductores se vuelven centrales. No cualquier chip, sino chips altamente especializados, diseñados para procesar enormes volúmenes de datos y realizar millones de operaciones simultáneas. La investigación de Tobias Schopp y otros, en un estudio que se llama La geopolítica de la cadena de suministro de semiconductores relevantes para la inteligencia artificial, muestra con claridad que la inteligencia artificial depende de una infraestructura extremadamente compleja. Diseño, manufactura avanzada, ensamblaje, pruebas, materiales críticos y software forman una cadena global donde cada eslabón importa, pero no todos tienen el mismo peso. Desde una perspectiva histórica, esto no es un detalle menor. Cada vez que una tecnología clave requiere infraestructuras costosas y altamente especializadas, su control tiende a concentrarse. Eso ocurrió con los ferrocarriles, por poner otro ejemplo, con las redes eléctricas, con el petróleo que ya mencionamos, y sucede hoy con la industria nuclear. Lo vemos también en la inteligencia artificial. Aunque el discurso dominante hable de innovación abierta y de creatividad global, la realidad es que muy pocos actores controlan los nodos decisivos. Empresas como Nvidia en el diseño de chips para la inteligencia artificial, TSMC, una empresa taiwanesa que se dedica a la manufactura avanzada de estos semiconductores, o ASML en la producción de maquinaria crítica para elaborar dichos chips, pues son compañías altamente exitosas, pilares estructurales, incluso podríamos decir, de este orden tecnológico contemporáneo. Sin sus productos, gran parte de la inteligencia artificial que hoy conocemos simplemente no podría funcionar, y cuando una tecnología depende de tan pocos actores, deja de ser solo una herramienta y se convierte en una fuente de poder. El informe del Instituto de Investigación Tecnológica de Qatar, titulado Chips de Inteligencia Artificial, una carrera tecnológica y tensiones geopolíticas, refuerza esta idea. La competencia por desarrollar chips más potentes no es solo una carrera tecnológica, ni tampoco es una carrera por apoyar o ayudar al desarrollo tecnológico global, es una carrera política. Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, e incluso países del Golfo, están invirtiendo enormes recursos públicos para asegurar su lugar en esta infraestructura. Subsidios, leyes especiales, incentivos fiscales y alianzas estratégicas forman parte de este nuevo paisaje. Desde las ciencias sociales, esto nos permite cuestionar una narrativa muy extendida, la idea de que la inteligencia artificial es inherentemente democratizadora, que cualquiera con talento puede competir en igualdad de condiciones. La realidad es más dura. El acceso desigual a la infraestructura tecnológica reproduce y profundiza desigualdades existentes entre países y regiones. No todos pueden entrenar modelos avanzados, no todos pueden acceder a los chips más recientes y menos aún pueden decidir cómo se usa la tecnología. Aquí la historia vuelve a ofrecernos una advertencia. Las tecnologías que transforman el mundo rara vez lo hacen de manera equitativa. Suelen beneficiar primero a quienes ya tienen poder económico y político, por eso la inteligencia artificial no escapa a esta lógica. Al contrario, la intensifica.
Además, la materialidad de la IA nos obliga a pensar en los costos ocultos: energía, agua, trabajo especializado, impactos ambientales y dependencia tecnológica. Todo esto queda fuera del discurso triunfalista sobre la innovación, pero es central para entender qué tipo de desarrollo estamos promoviendo. Pensar la inteligencia artificial desde su base material también nos ayuda a desmontar la idea de inevitabilidad. Si la IA depende de infraestructura concreta, entonces depende de decisiones humanas, decisiones políticas, económicas y sociales. Y si depende de decisiones, también puede ser cuestionada, regulada y reorientada. En este punto, la historia y las ciencias sociales cumplen una función fundamental. Nos recuerdan que la tecnología no avanza sola, avanza dentro de relaciones de poder, y entender esas relaciones es indispensable si queremos pensar críticamente el presente y no aceptar sin más el futuro que se nos presenta como inevitable. Cuando se habla de la llamada guerra de los chips, casi siempre se menciona de inmediato la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esto no es casual, porque en esa tensión se condensan muchos de los procesos que hemos venido describiendo hasta aquí: competencia tecnológica, seguridad nacional, control de cadenas de suministro y redefinición del poder global. Pero como suele ocurrir, si nos quedamos solo en la superficie del conflicto, corremos el riesgo de perder de vista lo más importante. Desde una perspectiva histórica, las grandes disputas entre potencias rara vez se explican solo por la ideología o la economía en abstracto. Suelen estar ancladas en el control de recursos estratégicos. En el siglo XX, decíamos, fue el petróleo o la energía nuclear. Hoy son los semiconductores y muy especialmente aquellos que hacen posible el desarrollo de la inteligencia artificial. En un artículo de Anthony Rolando y otros autores, titulado Geopolítica de la guerra de semiconductores entre Estados Unidos y China, rivalidad tecnológica y poder global, lo plantean con mucha claridad. Ellos dicen: no estamos ante una simple competencia comercial, estamos frente a una lucha por el liderazgo tecnológico y en él por la capacidad de definir las reglas del sistema internacional. Estados Unidos ha respondido al ascenso tecnológico chino con controles de exportación, restricciones a la transferencia de tecnología y políticas industriales orientadas a recuperar capacidad productiva. China, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos por lograr autosuficiencia tecnológica mediante inversiones masivas y planificación estatal de largo plazo. Aquí la historia vuelve a ofrecernos una clave de lectura. Las potencias establecidas suelen reaccionar con fuerza cuando perciben que su posición hegemónica está en riesgo, que es lo que estamos viendo hoy en día en todos los medios. No se trata solo de proteger mercados, sino de preservar una ventaja estructural. Los chips avanzados, indispensables para la inteligencia artificial, se han convertido en este punto crítico y es sin duda lo que está marcando el nuevo orden global en el siglo XXI. El trabajo ya mencionado de Anastasia Maxakova, Semiconductores como nueva arma geopolítica, ayuda a entender este proceso como una forma de interdependencia armada. Las economías están profundamente conectadas, pero esa conexión no genera estabilidad automática. Al contrario, crea vulnerabilidad que puede ser explotada políticamente. Restringir el acceso a chips avanzados no es solo una decisión técnica, es un acto de poder. En este escenario, Taiwán ocupa un lugar particularmente sensible. No solo es uno de los principales centros de manufactura de semiconductores avanzados, sino también un territorio atravesado por tensiones históricas y geopolíticas profundas. Desde una mirada histórica, la centralidad de Taiwán recuerda cómo ciertos espacios se convierten en nodos estratégicos precisamente porque concentran capacidades críticas. La estabilidad de la isla no es solo un asunto regional, es un factor clave para el funcionamiento de la economía global y del ecosistema de la inteligencia artificial. Chris Miller, precisamente en su libro La guerra de los chips, de la cual hemos tomado esta primera parte del título para renombrar también el nuestro, la lucha por la tecnología más crítica del mundo, que ese es su subtítulo, insiste en esta misma idea. El control de los semiconductores no es un asunto secundario. Define quién puede innovar, quién puede producir tecnología avanzada y quién queda subordinado.
En ese sentido, la guerra de los chips no es una exageración retórica, sino una descripción bastante precisa de una disputa estructural actual. Desde la historia y las ciencias sociales, este conflicto también permite observar algo más amplio, la creciente tendencia hacia lo que llamamos el tecnonacionalismo, es decir, estados que buscan relocalizar la producción, asegurar cadenas de suministro y reducir dependencias consideradas peligrosas. Este giro cuestiona muchas de las promesas de la globalización neoliberal y abre un escenario más fragmentado, más competitivo y potencialmente más inestable. Al mismo tiempo, no podemos perder de vista las desigualdades globales que esta disputa produce y profundiza. Mientras las grandes potencias compiten por el control de la tecnología, muchos países quedan al margen, sin capacidad real de incidir en estas decisiones. La brecha tecnológica se traduce así en brecha económica y política. Pensar la guerra de los chips o por los chips desde la historia nos permite evitar lecturas simplistas. No se trata de buenos y malos ni de una competencia puramente técnica, se trata de un proceso en el que se redefine el poder global y en el que la inteligencia artificial funciona como acelerador de tensiones ya existentes. En este sentido, quiero ser como muy claro en un aspecto. Lo que estamos viendo es algo que seguramente muchos de nosotros ya no vamos a poder presenciar, porque a lo largo de todo el siglo XXI, es decir, a lo largo de los próximos 75 años que faltan para el cierre de este siglo, lo que vamos a ver es precisamente todo este reacomodo global, toda esta disputa, toda esta guerra económica y política alrededor de los chips y alrededor de las altas tecnologías y de las estructuras críticas, que es lo que va a definir precisamente este siglo XXI. Ahora estamos apenas en los inicios, por eso es que estamos tal vez todavía sin poder entender muy bien hacia dónde va, estamos en medio de una serie de disputas que a veces parecen muy contradictorias y no logramos percibir muy bien hacia dónde va ese nuevo orden mundial. Por ponerles un ejemplo, nos encontramos tal vez como estuvieron las sociedades a nivel global al inicio del siglo XX con la Primera Guerra Mundial. No sabemos hacia dónde va, como tampoco lo supieron ellos en su momento. Por eso la pregunta que queda abierta y que nos interpela como sociedad es qué tipo de orden mundial se está construyendo a partir de esta disputa. ¿Uno basado en la concentración, el control y la exclusión, o uno capaz de imaginar formas más cooperativas y justas de desarrollo tecnológico? Pensar críticamente pues esta guerra por los semiconductores y por las tecnologías críticas en este momento es en el fondo pensar críticamente nuestro propio futuro. En fin, a lo largo de este episodio hemos intentado algo más que explicar una disputa tecnológica. Hemos intentado mostrar que la llamada guerra de los chips es en realidad una ventana privilegiada para entender el mundo en el que vivimos. Un mundo marcado por nuevas formas de poder, por viejas desigualdades que se reconfiguran y por tecnologías que, lejos de ser neutrales, están profundamente atravesadas por decisiones políticas e históricas. Si algo nos enseñan la historia y las ciencias sociales es que los grandes cambios tecnológicos nunca son inocentes. Siempre benefician a algunos más que a otros, siempre generan ganadores y perdedores, y siempre se inscriben en relaciones de poder preexistentes. Hemos visto que la inteligencia artificial depende de una base material altamente concentrada, como lo demuestran los estudios, por ejemplo, el titulado La geopolítica de la cadena de suministros de semiconductores relevantes para la inteligencia artificial, o el que también ya citamos, Chips de inteligencia artificial, una carrera tecnológica y tensiones geopolíticas, los cuales señalan que no basta con tener ideas, talento o creatividad, decíamos. Hace falta acceso a infraestructuras costosas, complejas y controladas que tienen solo muy pocos países. Y cuando el acceso a una tecnología clave se vuelve desigual, pues esa desigualdad se traduce en poder político, económico y simbólico. La guerra de los chips nos muestra también el retorno de los estados como actores centrales en la economía tecnológica. Tal como se analiza en semiconductores como una nueva arma geopolítica,
Durante años se nos dijo que el mercado y la globalización habían desplazado a la política. Hoy vemos lo contrario. Subsidios, controles de exportación, leyes industriales y estrategias de seguridad nacional están moldeando el futuro tecnológico del planeta. Desde una mirada histórica, esto no debería sorprendernos. Las grandes potencias siempre han buscado controlar los recursos estratégicos de su tiempo. Hoy esos recursos están no en el subsuelo, sino en fábricas altamente especializadas, en cadenas de suministros globales y en conocimientos técnicos acumulados durante décadas. Esta reflexión, pues, también implica cuestionar la idea de inevitabilidad, lo dijimos. Nada de lo que hemos descrito es natural o automático. Son decisiones humanas, decisiones políticas, económicas y sociales, y si son decisiones pueden ser debatidas, disputadas y transformadas. La historia no está escrita de antemano y así lo sabemos muy bien los historiadores, las historiadoras. Tal vez la pregunta más importante que deje este episodio no es a quién va a ganar la guerra de los chips, sino qué tipo de mundo se está construyendo a partir de ella. Un mundo más concentrado, más excluyente y más vigilado, un mundo donde la tecnología aliada con el ser humano permite nuevos desarrollos en su favor, no lo sabemos. Pensar los chips por ahora es pensar en poder, y pensar en poder es pensar en historia. Y pensar la historia es una herramienta indispensable para no aceptar sin más el presente que nos están imponiendo. Soy José Gavino Castillo Flores. Gracias por acompañarme en este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Si lo que escuchaste hoy te hizo pensar, te invitó a reflexionar, pues bueno, yo te invito a ti a que escuches otros programas que tenemos en este mismo sentido en nuestro canal y a seguir reflexionando con nosotros sobre estos temas que atraviesan nuestra vida cotidiana en el presente. Y sobre todo te invito también a no dejar de pensar siempre de forma crítica sobre lo que vemos, escuchamos y sobre lo que se nos dice que está por venir. Gracias por tu tiempo, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto.